Puede tomar su asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito que abra su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Versículo 17. ¿Sí lo encontró? Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su asiento, mi hermano. Dice la Escritura de que este Señor vino corriendo a pesar de su condición, vino corriendo aún cuando era un principal de la sinagoga. Lucas 18 menciona de que un hombre principal de la sinagoga se acercó a Jesús corriendo y se postra delante de él. Nosotros con dificultad nos acercamos cada vez que hacemos un llamado a buscar al Señor, cada vez que hacemos un llamado, un compromiso con Dios. Difícilmente nos acercamos aún cuando tenemos necesidades. Yo, como evangelista, recorro muchos lugares y cuando voy a orar por la gente, muchas veces hay que casi invocarles para que pasen aquí adelante. Y me llama poderosamente la atención que este hombre, que era rico, que era un príncipe de Israel, era un bar mitzvah, ¿sí? Un principal, la palabra principal denota a un príncipe de Israel, una persona que estaba dedicada al servicio al Señor, estaba consagrada, era un bar mitzvah, era una persona que venía con anhelos de sumo sacerdocio, ¿sí? Viene corriendo y se postra ante Jesús y le dice: Maestro bueno. Y Jesús inmediatamente le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y muchas veces nos confunden, hermanos. Hay gente que siembra la incertidumbre, que siembra la duda, y debemos de ser libres, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos entender de que Jesucristo es el Señor. Pero en este pasaje dice la Escritura: Jesucristo dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ahora, los testigos de Jehová se apoyan de repente en este pasaje diciendo de que él mismo no se consideraba Dios. No obstante, hermano, él no está diciendo: yo no soy Dios. Él está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Dios es bueno. Muchos de nosotros tenemos asumido que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Amén. Y venimos y nos postramos delante del altar, y nos postramos delante de Él, y clamamos delante del Señor, porque sabemos que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los testigos de Jehová dicen: pero ¿por qué, si Jesús es Dios, por qué no dejó de que se incline? ¿Por qué de repente le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. La Escritura dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y en Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, y solo ante el Señor tu Dios te postrarás. Ahora, en este momento vemos a este hombre postrado
delante del Señor diciéndole maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Muchos de nosotros venimos y nos postramos delante del altar, aceptando que Jesucristo es el Señor, pero negándolo con nuestros hechos. Acá confesamos que Jesucristo es el Señor, nos postramos, lloramos y declaramos de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Señor, pero saliendo de este lugar, saliendo de este recinto, se nos olvida de que Jesucristo es el Señor, porque seguimos viviendo una vida liviana, una vida sin transformación, una vida sin una dirección clara como la que Jesucristo nos marcó. Recuerden que Él es el camino. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Jesús no es el destino. Muchos nos han hablado de la sangre de Cristo y aplicamos la sangre de Cristo para todo, para el perdón de los pecados, la sangre de Cristo en contra del diablo, la sangre de Cristo para esto, la sangre de Cristo. Gloria a Dios por la sangre de Cristo, no hay cosa más grande, más maravillosa que Dios haya hecho que dar a su Hijo por nosotros morir en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Evangelio no es solamente la sangre de Cristo, mi hermano. Nos confundimos porque acudimos a la sangre de Cristo y lo ponemos como excusa para seguir extendiendo misericordia y prácticamente como que abusamos de esa misericordia. Necesitamos una transformación, necesitamos un cambio de vida. ¿De qué te sirve venir hace 20 años a este lugar a pedirle perdón a Dios y postrarte para que te perdone los mismos pecados que vienes cometiendo enfermizamente? Necesitamos transformarnos porque Dios es Dios de este lugar, pero también allá afuera Él sigue siendo Dios. Dios es el Dios de nuestra vida, Dios es el Dios de nuestro corazón y necesitamos esa transformación en el nombre de Jesús. Necesitamos ser transformados por Dios, porque ese joven no creía que Jesús fuera Dios. Por eso le dijo, maestro bueno, y se postra. Y le dijo, si tú no crees que yo soy Dios, ¿por qué te postras? ¿Por qué me dices, bueno, si tú no estás creyendo que yo soy Dios? Yo creo que a muchos de nosotros el Señor en alguna medida nos va a llamar la atención de esa manera. ¿Por qué te vienes a postrar acá? Allá afuera también sigo siendo Dios. En tu trabajo, con tus amigos, en todas partes Él es el Señor. Tenemos que vivir postrados delante de Dios. Tenemos que tener ese temor reverente y llevar a Cristo en nuestro corazón. No venirlo a buscar a un altar, no venirlo a buscar a una congregación. Porque se nos hace fácil venir y postrarnos y decirle, Señor, perdóname todas las inmundicias que hice durante la semana y habilítame para otra semana limpito para venir el otro domingo de nuevo a postrarme delante de ti. Hermanos, tenemos que vivir postrados delante del Señor. Jesucristo lo tomamos como si fuera destino. Y decimos, ya me recibí en mi corazón, ya soy salvo por gracia. Sigue en ese momento. Pero ¿y tu camino? Él no es el destino. Él no es el destino. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida, no te confundas. El Evangelio no es solo la sangre, no es solo venir y postrarse. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Él es camino y lo tenemos que palpitar, lo tenemos que vivir, lo tenemos que andar. Porque nosotros pensamos, la sangre de Cristo, ya soy salvo, ya la hice. No, mi hermano, acá tenemos que tener una transformación, una conversión. Tenemos que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque en el proceso terminemos muriendo. Pero necesitamos empezar a transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Judas 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura en el libro de Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y para que le quede claro, si algún testigo de Jehová viene y le dice que Jesús no es Dios, lo lleva al libro de Isaías, capítulo 9, donde habla del Mesías prometido. Y dice la Escritura claramente, porque un niño, versículo 6, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. ¿De qué estamos hablando? Del Mesías, del Cristo, de Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Dios.
Porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. La intención era perfecta. ¿Qué es lo que quería? No vino a pedir por su salud, no vino a pedir por una situación adversa o por algún familiar o por algún ser querido. Él fue a pedir qué hacer para heredar la vida eterna. Esa fue la petición, y a mí me sorprende de que de repente tenga tanta posición, tanto dinero, y vaya a pedir por algo tan puro, tan noble, ¿no? No fue a pedir, a ver, que yo necesito mi casa, que necesito un trabajo, que me estoy muriendo de esto, que tengo mi familia así, que mi hijo se fue a la droga, ¿no? Él vino a pedir cómo hacer para heredar la vida eterna. Y me sorprende, me deslumbra, porque nosotros vivimos bajo el afán de este siglo, el amor al dinero, el mundo globalizado en el que vivimos, el materialismo en el que estamos absortos, nos está alejando de Dios, Señor. Nos está alejando de Dios. La semana que viene son las elecciones acá en México, y yo no sé si usted ha pensado por quién elegir, a quién votar. Y yo no le voy a hablar de política, pero sí de la elección. La elección es, yo creo que uno de los mayores poderes que Dios nos ha dado, la capacidad de elegir. Tú puedes elegir lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, Moisés, después de haber presentado las peticiones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, le dijo: si esta ley la pierden, hay algo escrito ya en sus corazones, que está en la punta de su lengua. ¿Sí? Y ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes tienen lo bueno y lo malo delante de ustedes, la vida y el bien, la muerte y el mal. Elijan. Aun cuando no tengas la palabra, aun cuando no tengas religión, aun cuando te falte educación y tu cultura sea rara, no importa. Tú tienes la capacidad de elegir, y Dios ha puesto en tu corazón qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú puedes elegir. Tú tienes que elegir. Y este Señor no fue a pedirle por cosas extrañas o por cargos políticos. No. Él fue a pedir qué hacer para heredar la vida eterna. Yo no sé cuál es tu motivación, qué es lo que te mueve, qué es lo que te lleva a ti a venir a la iglesia. Si es solamente para dejar las cargas que vienes trayendo, o quieres ser transformado por el poder de Dios, o quieres entrar realmente en el reino de los cielos. Pero esto no es mágico, no es por entrar en este recinto. Sí, la Escritura tiene promesas que dice donde si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare invocado en mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Acá en este lugar, gloria a Dios, hay que congregarnos, necesitamos congregarnos. Pero ¿cuál es la intención? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Solo para que te bendiga? ¿Solo para que te bendiga? ¿Venimos acá a ser bendecidos? ¿Venimos acá a ser benditos por Dios? ¿A qué venimos? ¿A que me sane esto, que me libre de aquello? Pero hermanos, este joven fue a ver y preguntarle al Señor qué hacer para heredar la vida eterna. Y esa es la motivación. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, contemplando la hermosura de su santidad, inquiriendo en su santo templo. Necesitamos indagar más de Dios y deslumbrarnos delante de su presencia. Yo sé que estamos en este mundo y que tenemos los pies sobre la tierra. Sí, quizás usted venía a buscar una llave para alcanzar bendiciones y que se derramen esas bendiciones sobre su vida. Gloria a Dios, mi hermano, hay cientos, hay miles de promesas, de pasajes bíblicos que hablan de la bendición. Y quizás yo no sea el predicador más taquillero, porque yo le hablo de santidad, mi hermano, de buscar al Señor. Y necesitamos transformar el espíritu de nuestra mente. Necesitamos ser transformados por el poder de Dios y empezar a creer de que Dios quiere que nos salvemos, pero eso que Dios quiere tiene que ser nuestra petición. Eso que Dios anhela tiene que ser nuestra búsqueda y nuestra decisión. ¿Cuánto dicen amén?
Versículo 23 dice así: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico, si vamos a estudiar, vamos a profundizar en el tema, usted se va a dar cuenta que era un bar mitzvah, como le decía anteriormente, de que él disponía. Esa palabra joven es decir, a una persona entre 17 y 25 años, ¿sí? Y ya disponía de los bienes de su casa. Jesús le dijo: vaya y venda todo lo que tiene. Eso me dice de que era huérfano. ¿Por qué? Porque si no, no podría vender sin la autorización de su padre. Él era huérfano. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús le dice a él los mandamientos sabios, de acuerdo a la petición, porque la petición era: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo los mandamientos sabios. Y él le dijo: desde mi juventud. Esa palabra juventud es adolecer. Y es una persona que a los 12 años, ¿usted se acuerda cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años? Fue a dar lección o a ser evaluado por los maestros, los doctores de la ley, en los primeros años de la sinagoga. A los 6 años entraba en la sinagoga. Y a los 12 años iban a ser examinados para ver si entraron en la segunda etapa de la sinagoga. Ahí a donde Jesús lo encontraron perdido 3 días, indagando él a los maestros. Bueno, esa edad de 12 años es esta palabra cuando dice: desde mi juventud. Desde mi juventud que yo cumplo los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguno de esos por acá? Hola. Y le dice Rabuoni, que quiere decir mi maestro. No le dice Rabí, no le dice Raboni. Rabí es el maestro de la teología, de la ciencia bíblica. El Raboni, Rabí es maestro de la ciencia. Raboni es maestro de la doctrina, de la forma de aplicar la ley. Pero Rabuoni, que es la palabra que usa este joven, significa mi maestro, mi discipulador. Jesús había sido maestro de este joven. Y este joven, cuando escucha esa pequeña reseña del Señor, ese resumen de la ley de Moisés, donde le estaba recitando algunos de los mandamientos, él le dijo: maestro, mi discipulador, maestro mío, desde que me enseñaste, cuando eras joven, que cumplo todos los mandamientos. Entonces hay algo que el Señor expresa en este momento. Dice la Escritura que Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Y hemos escuchado este pasaje cuando van a levantar las ofrendas, ¿sí o no? Como ese joven tacaño, mezquino, que no quiere darle al Señor lo que es de Dios. Muchos de nosotros nos angustiamos porque no queremos sacar la mano del bolsillo y darle al Señor las ofrendas, y los niños nos regañan con este pasaje. ¿Y será que ese joven no quiso dar? ¿Habrá dado o no? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Afligido por esta palabra, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué se fue triste? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Está loco? ¿Quién se pone triste por tener posesiones? Por tener muchas posesiones. Alguien que está mal de la cabeza, ¿por qué te pones triste? Porque apenas tengo 25 millones de dólares en el banco, no te pones triste por eso. ¿O sí? Porque dice la Escritura, afligido por la palabra. ¿Qué es una aflicción? Una preocupación. Tú vas a dar un examen y por más que estudias, te aflige, te preocupas, ¿sí o no? Estás en la mesa de examen y te tiembla todo, pero tú has estudiado. No quiere decir que no vayas a rendir. Que estés preocupado por rendir, que estés afligido por la prueba, no quiere decir que no la vayas a pasar. Afligido por la palabra, porque era una prueba.
regalarlo a los pobres. No quiere decir que no lo iba a hacer. Le está poniendo una prueba, le está poniendo un desafío, y él se aplique por el desafío, se va. ¿Por qué se va? Se va. ¿A qué? Bueno, ahí lo está diciendo. Jesús, ¿a qué lo manda? Vaya y vende todo lo que tiene y délo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después de que eso venga y siga tomando su cruz. ¿Y él qué hace? Se fue. Después de la orden, ¿qué hace? Se fue. Y tú dices, no, pero es que después dice de que los ricos no van a entrar. Espera. Analicemos el pasaje, analicemos el versículo. ¿Qué hace después de que Jesús le manda? Él se va. ¿Y se va qué? Se va afligido. ¿Por qué se va afligido? Por la palabra, por la comisión, por el mandamiento. Y triste. ¿Por qué se va triste? ¿Porque no quería dar? No, se fue triste porque tenía. Hola. ¿Cómo será? Vamos a ir leyendo. Versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿A quién se lo dijo? ¿Al joven rico? ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Mirando alrededor, no estaba regañando al joven rico. El joven rico ya se había ido, desde mi punto de vista, a hacer lo que Dios le había mandado. Y le dice a los que estaban ahí, mirando alrededor, le dice a los discípulos: qué difícil va a ser que entre un rico en el reino de Dios. Los discípulos, ¿qué pasaron con los discípulos? ¿Qué? Se asombraron. ¿De qué se asombraron? De las palabras. Acá dice claro el Señor. Dice la Escritura: los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, a ver, ¿a qué respondía? ¿A qué estaba respondiendo? Al asombro. ¿Ok? Cuando Jesús le manda al joven rico vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, el joven rico, ¿qué hace? Afligido se va triste porque tenía. Y mirando alrededor dijo a los discípulos: qué difícil va a ser que entre un rico en el reino de Dios. Y los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cómo hicieron? Póngale un poquito de voluntad. ¿Cómo hicieron? Si así se asombra, olvídate. Ya ha perdido la capacidad de asombro. Y los discípulos se asombraron. Miren conmigo. Ándale, ahí va querido. Los discípulos se asombraron de sus palabras y Jesús, respondiendo al asombro, volvió a decirles: hijos. ¿Para qué te está diciendo si eres o no? ¿Ok? ¿Son hijos o no son hijos? ¿No dice la Escritura que busquemos primero el reino de los cielos y todo lo demás va a ser añadido? ¿Somos o no somos hermanos cristianos? Y el ser cristiano es ser como Jesús, pero venimos solamente al Señor por conveniencia, a que nos ame, a que nos libre, a que nos ministre, a que nos llene, Pero cuando vinimos a postrarnos delante de Él a decirle: Señor, ¿para qué te sirvo? Este joven fue a lo que vino. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar tu reino? ¿Qué tengo que hacer para ser heredero tuyo? ¿Qué tengo que hacer para ser un digno príncipe de Dios? Un bar mitzvah, un hijo de la ley. Un hombre que haga, que represente la misma obra que Dios nos mandó a hacer. Eso es lo que ese joven quería. ¿Cuándo nosotros venimos a pedirle eso? ¿Cuándo nosotros nos venimos a postrar delante del Señor? Pero, digo, capaz que una que otra vez lo hayas hecho, pero el hecho de postrarte y a decirle: Señor, úsame, Señor, ayúdame, Señor, dame tu espíritu, no quiero hacer tu voluntad, pero la emoción se te va acá en las gradas de la salida de la puerta de la iglesia. Y no hacemos la voluntad de Dios, no somos transformados realmente por su poder y necesitamos que el Espíritu de Dios venga a transformar nuestra vida, porque estamos yendo sin rumbo a cualquier parte. Y el joven rico dijo: ¿qué hay para heredar? La vida eterna. Si tú quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuánto dicen amén? Y a ese joven le faltaba, ¿qué le faltaba? Vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. ¿Tú crees que no lo iba a hacer? ¿Tú crees que no lo iba a hacer? ¿Tú crees que no lo habría de hacer?
Jesús empezó a ministrar a los discípulos que estaban sorprendidos de sus palabras y les volvió a decir: hijos, a ver, ¿son hijos o no son hijos? ¿Son discípulos o no son discípulos? ¿Cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza? No estaba hablando del dinero, estaba hablando de valores. A los que confían en las riquezas es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. ¿Cómo se asombraron? No, peor. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Hola. ¿Usted cree que eran todos ricos? ¿Eran todos millonarios? Hola. Entonces, ¿por qué dijeron? Entonces no nos salvamos ninguno. ¿A qué se refería? Porque no estaba hablando del dinero, hermano. Convengamos. No estaba hablando de cuántos billetes tenía en el banco o en el bolsillo. Estaba hablando de valores. Y cuando Jesús habla de valores, aquellos que confiamos en los valores, aquellos que tenemos cualquier valor antes que Dios en el corazón, difícilmente se salva. Qué difícil va a ser que se salve una persona que no tenga a Dios en el corazón como su primer amor. Pero que ame a Dios, porque nosotros siempre podemos decir: Señor, te amo, Señor, te amo, te amo. Y la forma diversa que tenemos de expresar el sentimiento de amor, ¿sí? Pero realmente estamos amando. Porque amar no es decir de los labios para afuera: te amo. Amar es negarse a uno mismo, es abnegación, es entrega. Amar es salir y vender todo lo que uno tiene. Si Dios me dice que lo haga, yo lo tengo que hacer. Hola. Y los discípulos, ninguno de ellos tenía en primer lugar a Dios en su corazón. Acá habrá alguno que tenga a Dios absolutamente en el primer lugar en su corazón. No tenga vergüenza, levante la mano, pero no me mienta. No me mienta. ¿Quién tiene realmente a Dios en el primer lugar de su corazón? Uno. Esta multitud de gente que hay acá. Uno. Ni el pastor levantó la mano. Pero necesitamos entrar en una nueva dimensión de fe. Necesitamos creer que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos no solo empezar a creerlo, a asumirlo y empezar a hacer fuerza para sentirlo. Y no es por la sensación. Ayer hablábamos de sensaciones, ¿sí? Ayer hablábamos de sentidos. No solamente por lo que sientas, sino por lo que hagas con lo que estás sintiendo. Eso es amar a Dios. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuál dice amén? Todas las cosas son posibles para Dios. A mí me gusta mucho hablar de Marcos, porque Marcos, yo no sé si usted sabe que no fue discípulo de Jesús. Marcos, de hecho, le dicen el Evangelio de Pedro a algunos, porque Marcos fue el hijo espiritual de Pedro. Marcos, su nombre era Juan, por sobrenombre Marcos. Su mamá se llamaba María, era sobrino de Bernabé. ¿Se acuerda de Bernabé? El que andaba con los viajes con Pablo. De hecho, Marcos también anduvo en los viajes con Pablo. También Marcos en algún momento estuvo asistiendo a Marcos. Marcos estuvo asistiendo a Pablo y estuvo haciendo la obra misionera al lado de estos siervos. ¿Se acuerda cuando Pedro salió de la cárcel, que lo sacó el ángel? Que lo sacó para afuera, y cuando Pedro se dio cuenta, ¿sabe dónde se fue? A la casa de María, la mamá de Juan, Marcos, sobrino de Bernabé. Ahí estuvo, ahí es donde Pedro empieza a discipular y adopta como un hijo espiritual a Marcos. De hecho, se dice de que Marcos, que escribe el Evangelio, tenemos el Evangelio de Marcos acá, se dice de que él recaba la información de los discípulos, él recaba la información de Pedro. Por
Evangelio más que nada es de Pedro que de Marcos, pero hay pasajes de ahí, de la Escritura, que no concuerdan con lo que Pedro sabía. Por ejemplo, fíjate cómo dice Marcos 14, 48. Ahí el joven de la puerta, si me puede alcanzar el agua que me dejé adentro, por favor. Versículo Marcos 14, 48. Dice así. Respondiendo Jesús dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Cuánto dice la mente? Cuando fueron a prender a Jesús, también estaban los discípulos con él. Y después de esta situación, dice la Escritura, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Ok? ¿Dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó Juan? ¿Dónde quedaron los discípulos? Salieron y pararon. Dejándole, huyeron. Ahora, si el Evangelio de Marcos se supone que es el Evangelio de Pedro, y Pedro en ese momento había salido corriendo, versículo 51 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Solamente este pasaje, estos dos versículos, figuran en el Evangelio de Marcos. No están en Lucas, no están en Mateo, no están en Juan, no figuran. Y si Pedro no estaba, ¿cómo Marcos, que es el escriba, el evangelista de este relato, puede saber de que había un joven que le seguía envuelto el cuerpo en una sábana y le prendieron? ¿Cómo puede saber una persona que no era de los discípulos de Jesús, que uno de los discípulos de Jesús que de repente le cuenta la historia, y la información que puede rescatar el de los otros discípulos, ninguno de ellos podía saber de este joven? Sin embargo, Marcos sabía. ¿Cómo es que sabía? ¿Por qué sabía? ¿Por qué? Se supone que Marcos era ese joven. Marcos era ese joven porque no hizo falta que nadie se lo cuente. Él lo vivió en primera persona. Hola. ¿Se da cuenta? Porque Marcos se había ido, Pedro se había ido, Lucas, Mateo no estaba, Juan se había ido, todos los discípulos huyeron. Y el único que escribe este pasaje es Marcos. Cierto joven le seguía envuelto el cuerpo con una sábana. Es Marcos el que estaba ahí. No queda otro. Pero yo quiero que me explique. ¿Qué hacía de nuevo? ¿Qué hacía con una sábana? Hola. ¿Qué hacía de nuevo? ¿Qué hacía con una sábana solamente? Desde mi punto de vista, era lo único que le quedaba. Desde mi punto de vista, Marcos es el joven rico. Era un bar mitzvah, era sobrino de Bernabé, un bar mitzvah. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué se lo comparto? Porque Dios le dio una orden, y cuando le dio la orden, él se quedó afligido por la orden, por todo lo que tenía que hacer, porque era una prueba grande, y triste por el dinero, triste por las posesiones, porque él hubiese preferido no tener nada y seguir a Jesús. Lo que lo motivaba a acercarse al Maestro y postrarse delante de él es que él quería heredar la vida eterna.
Él quería hacer realmente la voluntad de Dios. Yo no sé a qué ha venido, pero ese joven quería agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quería a través de su vida en esa tierra. Él quería heredar la vida eterna, mi hermano. Y cuando Jesús le dice qué es lo que tenía que hacer, ¿qué cree que hizo? Él se fue afligido por la orden, triste por el dinero, porque hubiese preferido no tener nada. Que Dios le diga, renuncia a todo, abandona todo, como le dijo a Pedro, de repente ven, sígueme. En ese momento, ¿qué hizo Pedro? Le siguió. Él abandonó todo, Pedro abandonó todo, y el hombre del vulgo y sin letra, cuando se dio cuenta quién era el que estaba ministrando, cuando se dio cuenta quién era Jesús, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Tranquilo, Pedro, ahora eres pescador de hombres. Y le dice, sígueme. Y se fue con Jesús, se fue con él, porque supo quién era. Hermanos, ¿cuántas veces vinimos a este lugar sabiendo quién es Él, entendiendo quién es Él, postrándonos delante de Él, diciéndole, Señor, te voy a seguir, pero de labios para afuera? Salimos de acá y nos olvidamos cuál es el camino, quién es el camino. Y empezamos a caminar en base a nuestras propias concupiscencias. Empezamos a andar por la vida en base al materialismo, a la globalización, a los afanes de este siglo, al amor al dinero. Y nos venimos perdiendo, mi hermano. Pero este joven quería servir a Dios. Y si se postró delante del Señor, no sabía que Jesús era Dios en ese momento. Pero dice la Escritura que cuando Dios le dijo los mandamientos, ¿sabes? Sí, Señor, desde que tú eres mi maestro, allá en la Biblia, en la sinagoga, en la primera etapa, yo vengo cumpliendo sus mandamientos. Y te estoy dando pruebas bíblicas de que Jesús, porque la palabra es Rabunoni, la palabra que se está usando, que era mi maestro. Marcos fue discípulo de Jesús en su primera etapa, fue alumno del Señor en su primera etapa. Y quería agradar a Dios. Sabía lo que Jesús tenía. Y quería seguir sus enseñanzas. ¿Y a quién podía acudir? ¿A quién puedes acudir tú para saber qué es lo que tienes que hacer? Para saber para qué sirve, de qué sirve, qué es lo que tienes que hacer en esta vida. Ayer hablábamos de eso. Dios te da un nombre y ese nombre te describe. Ese nombre describe tus acciones. Ese nombre, lo que te nombra tu vida, no solo te menciona, te describe, nombra lo que haces, quién eres, a quién representas. Y yo quiero representar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie, hermano querido. Yo no sé si sale el piano, que le ayude. Hay una canción que se llama La niña de tus ojos. Yo no sé si se la sabe. Sí, no sé si se la sabe el toca el piano. Y algunos que la canten, porque yo cantar no sé. Mire, hermano, la palabra es una orden, es un mandamiento, no es un libro de interpretación para acomodarla a nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser acomodada a la palabra de Dios. La forma de interpretación es según el intérprete, no según nosotros. Lo primero que hacemos es personificar la Biblia, y como nosotros somos mezquinos y no queremos dar a Dios lo que le dimos, enseguida nos vemos representados por algo que parece claro, pero ahora que lo leemos bien, nos damos cuenta que este joven no es que tenía amor al dinero, estaba triste porque tenía dinero. Y no es que no quería dar. Jesús le estaba ministrando a los discípulos por esta palabra, dura palabra. Le decía a los discípulos. Y los discípulos dijeron, nosotros no nos salvamos ninguno. ¿Por qué? Tenemos otros valores. Acá uno solo levantó la mano cuando le pregunté quién tiene a Dios en el primer lugar de su corazón. Cuando Jesús le dijo al joven, los mandamientos saben cumplir, él le dijo, desde pequeño, Señor,
desde pequeño, desde que tú eras mi maestro, yo luego contigo. Joven, inteligente, buena gente, príncipe de Israel, Ismael. Yo ando buscando uno así para yerno, para presentarse a mi hija de repente. Pero un pan de Dios no deshonraba a sus padres, no robaba, no adulteraba, cumplía la ley. ¿Y sabe lo que quería? Quería agradar a Dios de tal manera que pueda ser heredero del reino de Dios. Yo quiero uno así para yerno. Yo quiero que ustedes sean así. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. No digo que lo sea de ninguna manera. Cuando ese joven le dijo, Señor, tú me conoces. Tú fuiste mi maestro. Desde pequeño que cumplo todo esto. Y hay una canción que dice, me viste a mí cuando nadie me amó, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Yo me quedé pensando, porque yo cantaba esta canción y yo decía, yo soy tu niño, el niño de tus ojos. Yo soy bien machito, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué le pasó a este brother? Necesita liberación. ¿Cómo va a decir que yo soy la niña? Ah, claro. No soy tu niño. ¿Cuánto dicen a ver? Pero después me entero de que se estaba refiriendo a la pupila del ojo, la niña del ojo, la pupila del ojo. Decía, bueno, así pues sí. Y yo decía, yo soy tu pupila, el pupilo de tus ojos. Porque no entendía. Y no sabía que este joven, Daniel Calvetti, en un momento determinado, cuando nadie lo pelaba, cuando nadie lo miraba, cuando nadie tenía interés por él, se sentía angustiado, se sentía triste. Mírame bien. ¿Ves mis ojos? ¿Ves el reflejo ahí? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es que está ahí? Ahora. Y él dijo, yo soy la niña de tus ojos. Yo soy la imagen que se proyecta en tus ojos. Estaba tan cerquita de Dios, cuando nadie lo había visto. Cuando nadie por él nada sentía. Marco da testimonio y es el único que dice cuando me vio. Cuando Dios manifiesta tu vida, altera tus sentidos, te transforma completamente. Una mirada de Dios te cambia la vida. Ese joven cuando se acercó ahí no creía que Jesús era Dios, él fue a pedir instrucciones que hacer. Pero cuando Jesús, mirándole, le amó, yo te aseguro que si una vez sentiste la presencia de Dios en tu vida, la voz de Dios sobre tu corazón, tú te quedaste absolutamente convencido que no te estaba hablando nombre, que no era tu emoción,
que era la viva presencia de Dios ministrándote sobre tu corazón. Y yo creo y estoy seguro de que ese joven fue impactado por Dios en un momento, fue impactado por Dios en ese instante y supo que el que le estaba mirando era el Señor. Yo no sé cuántos de acá pasaron por momentos tristes, pasaron por momentos angustiantes, pasaron por momentos difíciles en su vida y supieron que necesitaban una administración especial de parte de Dios. Y si tú la necesitas hoy, yo te voy a invitar que vengas hacia acá adelante. Si sientes de pasar, después vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por diferentes necesidades. Pero si haya alguien que quiera pasar, como pasó ese joven, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O alguien que quiera decirle, mírame, Señor. Cuando nadie me amó.
quiero que le abraces un momento y me digas: ¿qué quieres que haga, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Había algo. Que a ese joven le faltaba. Escucha, me da mucha vergüenza compartirte. Y cada vez que hablo del tema, me quiero morder la lengua. Porque me da mucha pena, vergüenza, tristeza, angustia. Porque ese joven que muchas veces es criticado porque le dicen que no quiso dar lo que el Señor le había pedido. Pero yo estoy convencido de que el Señor dio. Cuando Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Él le dijo: claro, Señor. Desde pequeño, desde que tú me enseñaste, yo lo cumplo. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Me da tanta vergüenza saber que ese joven, yo tengo 20 años de ministerio, ese joven tenía alrededor de 20 años y yo vengo recorriendo naciones hace 20 años y me da tanta vergüenza saber que ese jovencito le faltaba solo una cosa. Me da tanta vergüenza saber que ese joven que quería heredar la vida eterna, que tenía su corazón con Dios, se postra y le dice: una cosa te falta. A mí me faltan muchas, hermano. Yo no sé cuántas te faltan a ti, pero a mí me da vergüenza saber cuántas me faltan. Y ahí postrado como está, yo te invito a que le digas: Señor, me falta mucho, y me da bronca, y me da vergüenza saber todo lo que me falta. Sobre todo haciéndome maestro en estas cosas, sabiendo que recibiré doble condenación, pero no me preocupa, Señor, de verdad, no me preocupas por mí. Me preocupa saber que tú me amas tanto, que con amor eterno me has amado, que de tal manera me has amado que has dejado morir a tu Hijo en la cruz, y no cambio, me faltan tantas cosas que cambiar, que siento, Señor, desprecio por lo que hago, y me aborrezco, y me humillo, y te pido perdón, Señor, por todo lo que me falta. Quisiera que me falte una cosa, solo una, para empezar a dedicar mi esfuerzo, para empezar a dedicar mi vida, todo lo que soy, y entregar todo lo que tengo, para poder alcanzarlo, para poder agradarte, Señor. Mírame, con tu amor todo lo puedo, con tu presencia no hay excusa, con tu espíritu, mi hermano inexcusable, dame tu espíritu, mírame una vez más, Señor, hasta que me falte uno, hasta que no me falte ninguna, Señor, hasta que no me falte nada. Ayúdame. No quiero que me falte nada. No quiero faltarte nada, Señor. En nada. Quiero ser transformado. Quiero ser convertido. Quiero ser realmente una nueva criatura. Que las cosas viejas pasen, Señor, y no tengan nada de que avergonzarme. Quiero ser tu siervo, pero de verdad. No de títulos, no de obras, tu siervo de corazón, tu siervo de alma y vida. Vivir postrado ante ti, no solo cuando llego a este lugar. Vivir postrado ante ti, ante la gente, vivir postrado ante ti, ante el mundo. Vivir ante tu presencia y que no me falte nada, Señor. Ser tu siervo íntegro, auténtico, que tú te glorifiques, que tú te goces, Señor, que tú te goces, que ya no haya nada que nos separe, que no haya nada, Señor, que nos distancie, que no haya pecado. Yo no quiero pecar.
No os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Muchos pensamos estar firmes, muchos creemos ser grandes siervos del Señor. Pero los que se creen firmes, fíjense que no se van a caer, fíjense que no se caen. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, Jesús, Dios, nos da la salida para poder soportar. Antes de que te dio la prueba, escucha lo que te voy a decir. Puedes estar muy postrado, puedes estar muy en la presencia, pero esto también es palabra de Dios. Presta atención. Antes de que Dios ponga un desafío sobre tu vida, por más grande que sea el desafío, ya te dio la fuerza para superarlo. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ella tenía el poder y la fuerza para hacerlo. Ella tenía el poder y la fuerza para hacerlo. Y un hombre como Marcos dejó todo lo que tenía y salió al viaje misionero, donde no se percibe dinero, donde uno termina preso, ciego, náufrago, muerto, por tratar de hacer la voluntad de Dios. Renunció a todo lo que tenía y lo vemos vez tras vez en la Escritura. Dios te ha mirado y Dios te ha ministrado. Dios quiere cosas perfectas contigo. Y las demandas que ha puesto sobre tu vida, bien las puedes cumplir. Bien las puedes cumplir. A mí, cuando Dios me dijo que deje todo lo que tengo, yo no pude resistirme a su voz. Uno necesita obedecer. Cuando Dios te dice algo, Él dice en la Escritura, no te dejaré hasta que cumpla todo lo que dije que haría contigo. Y eso es palabra de Dios. Si Dios te mandó a hacer algo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. De ti depende confiar, de ti depende entregarte, de ti depende. ¿Qué es lo que le pedía al joven rico? ¿Heredar la vida eterna? No. Muchos están esperando morirse. Muchos están esperando el reino, el paraíso celestial. Qué equivocado. En este lugar, más allá de lo que se queda, de lo que se va, los que están sentados, los que pasaron, está la presencia de Dios. Acá está el Señor. Y yo siento a Jesús en estos que están postrados acá, en estos que están humillados delante del Señor, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz, al consejero, al admirado. Yo lo siento acá. Yo lo siento acá. Siento a Jesús. Y Él es eterno. La vida de los que estamos acá, en este momento, es cambiada por la eternidad de Dios. Por eso Jesús le dijo, y sígueme tomando tu cruz. Seguir a Cristo en la eternidad, seguir a Cristo en la vida eterna. La vida eterna empieza aquí, la vida eterna empieza ahora. El camino es Cristo, el camino es Cristo, ese camino
parado si te quedas quieto. Pero ese camino te marca el destino. Si tú te empiezas a mover, creyendo realmente que está el eterno en tu corazón, tu vida empieza a ser eterna. Tu vida, tu existencia aquí, ahora es transformada por el poder de Dios. Este es el día de salvación. Este es el día que Dios escogió. Este es el día en el que tú reconoces a Jesús, que está acá, que está en medio nuestro, que te mira, que te ves en sus propios ojos, que su mirada te cautiva, te consume, te deslumbra, y cualquier cosa que te pida tú la harías, como ese joven que siguió a Jesús y llegó a donde estaba él en el peor momento de su vida. Sus discípulos decían que hasta la muerte irían con él, que nunca lo iban a abandonar. Todos los discípulos dejándole huyeron. Pero llegó el joven con una sábana. Decirle: Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que me mandaste? Es lo último que me quiero. Es lo último que te quiero. Y se fue sin nada, delante de Jesús, delante del Señor, dándole ánimo. Yo quiero que tú representes los ánimos que necesita el Señor para saber que toda esta tierra será llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar, pero a través de ti. Dios lo quiere hacer, de hecho Dios lo va a hacer. Y si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar, pero las piedras a mí ¿qué? A mí lo que me importa es que tú te salves, que tú entiendas el reino, que tú seas un elemento de conversión de almas, de transformación de este mundo, un instrumento de la gloria de Dios. Yo quiero que tú te salves y seas para este mundo una fuente que salte para la vida eterna, una fuente de agua viva. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y que le digas al Señor: cuenta conmigo, Jesús. Cuentas conmigo, Señor. Cuentas conmigo con solo una mirada. Más allá de todo lo que por nosotros hiciste, sí, la mirada que pusiste sobre mi vida me cautivó de tu amor. Me dio referencia clara, certeza de que tú eres el Todopoderoso, de que tú eres mi Dios. Yo me pongo ante ti y te ruego, Dios del cielo, que me uses. Úsame, Señor. Yo te redimí, no tengas temor. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eres mi especial tesoro. Te amo y te amaré. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, soy tu sanador, soy tu Salvador. El amor es perfecto. El amor es infinito. Dios es amor. Y si tú dices tener a Dios en tu corazón, cambia el mundo. Cambia el mundo, no solo tu vida. Tu vida es lógica que cambie, es lógico, es obviamente, es indispensable que tenga una transformación, pero hay un mundo que se pierde. Y de gracia debemos dar lo que de gracia recibimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están convencidos? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Voy a dejar este lugar al pastor para que lo ministre y enseguida continuamos. Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermanos, y lo que vamos a realizar a continuación es depositar la ofrenda.